Bueno, Lady, bienvenida a este capítulo del podcast. La verdad que te agradezco mucho por estar aquí y bueno, esperemos que pasemos un rato chévere, agradable y que sepamos muchas cositas de ti. Entonces empecemos con la pregunta que ya tú sabes, que empiezo con todas las personas que se sientan en esta silla. ¿Quién es Lady? Bueno, Lady es una estudiante en Australia, tengo 21 años y me vine a Australia desde los 18 y estoy estudiando acá ingeniería civil y estructural. Lo estudié porque quiero hacer mi futuro acá en Australia y soy de Colombia, por lo que me gustaría visitar a mi familia en un futuro, pero pues por ahora estoy en Australia con mi pareja y ya. Bueno, me dices que te viniste para Australia. ¿Eso hace cuántos años fue? Eso fue hace 2 años y medio. O sea, tenías Tenía 18 cuando me vine, pero un mes después 19. 18 años para cuando te viniste, o sea, eras, digamos, por decirlo así, chiquita, cuando tomaste esa decisión. ¿Tú crees que fue una decisión que reflexionaste o fue alguna decisión impulsiva? Eh, yo creo que no fue impulsiva porque fue algo que quería desde hace un año atrás, solo que no sabía qué país. Primero quise Estados Unidos, pero tengo familia acá en Australia, entonces era más fácil Australia y pues lo que me habían dicho y lo que busqué fue que en Australia se podía hacer camino migratorio, en cambio en Estados Unidos pues las historias que uno escucha no son de camino migratorio, sino como de vivir la experiencia unos meses o pues ya que la gente se queda toda su vida. Pero pues yo quería algo de forma legal y de forma que pudiera crecer en otro país. Es decir, que tú siempre tuviste claro que tu futuro estaba fuera de Colombia, o sea, tú querías irte desde siempre. Sí, como desde los 15 años, pues yo sabía que quería irme, porque no sé, nunca me vi en Colombia trabajando con el sueldo de allá y así. Ok, ¿y te llamaba la atención también aprender un nuevo idioma o una cultura? ¿Qué te llamaba la atención de Australia? Pues yo estudié inglés desde que yo estaba como en séptimo, en el bachillerato, entonces pues siempre me ha gustado, siempre lo había estudiado antes, entonces no me vine desde cero. Ujú. Eh, y de Australia me ha gustado mucho su cultura. Y lo que te digo, o sea, tenía familia acá, entonces ya me habían contado un poquito cómo era la cultura y me llamaba mucho la atención porque pues es un país más seguro y donde uno pues realmente puede crecer. Ok, entonces tú elegiste Australia comparado con Estados Unidos y ¿tuviste alguna otra opción o esas eran las dos que estabas barajando? Esas eran las dos porque también tengo familia en España, pero realmente nunca me llamó la atención porque pues era irme a otro país a hablar español, entonces quería como siempre manejar otro idioma. Ya veo. Y entonces, ¿qué dijo tu familia cuando tú empezaste con esta idea de los 15 años de que querías migrar? Pues yo creo que a los 15 años no era tan fuerte la idea, entonces como que pasó desapercibido, pero ya a los 18 yo estaba insistiendo porque estaba en la universidad, pero yo no sentía que estaba aprendiendo algo allá. Entonces yo le dije a mi familia sobre venirme a Australia y pues ellos me dijeron como que haz el trámite y pues nosotros te ayudamos económicamente. Entonces mi prima, la que está acá en Australia, me ayudó y junto con una agencia pues hicimos el trámite y la visa se me dio el mismo día que saqué los exámenes médicos. Entonces como que todo fue súper rápido, o sea, el trámite duró un mes y medio y de repente tocaba comprar tiquetes para venir a Australia. Ahora que mencionas ese trámite y que para ti fue muy rápido y que hablas de exámenes médicos, vamos a explicar un poquito a la gente que de pronto está perdida porque no ha hecho este proceso, cuáles son los pasos. O sea, cómo empezaste tú desde que decidiste, listo, me voy para Australia, ¿qué hay que hacer? Pues la agencia a mí me asesoró, entonces yo le dije a la agencia como que quiero ir a estudiar
quiero ir a Australia, y ellos me dijeron que la mejor opción para mí era irme con un curso de inglés, y en ese momento me dijeron uno de 6 meses. En ese momento yo no sabía que se podía sacar una visa de pareja. Igualmente pues con mi pareja pues apenas estábamos comenzando, entonces la relación no era tan sólida como para venirse en una visa de pareja. Entonces la agencia simplemente me dijo que siguiera los pasos que ellos me habían dicho. Básicamente me inscribieron en un curso y yo pagaba la mitad. Luego tenía que pagar un seguro médico y luego la visa, y ellos se encargaban como de hacer mi perfil. O sea, realmente era más que todo como pagar, tener el dinero y pagar, y ellos se encargaban de todo. Sí, más que todo esos son los pasos, o sea, tener claro lo que vas a estudiar, pagar un seguro médico y el tema de obviamente la visa, los tiquetes y ese tema. Pero en cuanto al dinero, en ese momento, esa inversión que era grande, tú dices que tuviste el apoyo de tu familia, eso fue bastante bueno. ¿Cuánto más o menos te necesitaste tú para venir acá? Yo creo que por ahí unos 25 millones de pesos. Con 25 millones de pesos. Con 25 millones de pesos, pero eso fue hace 2 años cuando la visa costaba $700. Ahorita pues ya vale 2.000. Ha incrementado mucho la visa, o sea, de 700 a 2.000 es un aumento bastante considerable. Los demás costos sí están más o menos lo mismo, los cursos y los seguros, pero el valor como tal de la visa es bastante fuerte. Bueno, tú mencionaste algo ahorita importante, y es que tú no te viniste sola, te viniste con tu novio, ¿verdad? De ese momento. Yo me vine, yo llegué aquí en septiembre y él llegó en noviembre, porque él tramitó la visa en agosto y yo en julio, pero a mí me la dieron inmediatamente, a él se la dieron un mes después. Entonces ese mes después, pues él tuvo que esperar la visa y aparte otro mes de la compra de los tiquetes. Entonces yo estuve aquí 2 meses sin él, y pues yo llegué a vivir con mi prima, que me recibió en septiembre, y ya cuando él llegó en noviembre ya empezamos a vivir juntos. Bueno, digamos que entonces no te dio tan duro venirte sola o llegar sola porque llegaste a unos familiares. Entonces en ese sentido fue una transición, digamos, por decirlo de alguna manera, fácil. Sí. O no tan traumática. Sí, fue un poco fácil, pues igualmente ella todo el tiempo pues trabajaba, pero pues tuve a quien me recogió del aeropuerto, quien me hizo como un tour por la ciudad y me ayudó pues a conseguir uno que otro trabajo. Ciertas facilidades. Sí. Algunas personas, cuando tú les comentaste esta decisión, familiares y amigos, ¿te sentiste que de pronto tiraron la mala onda, la mala vibra? ¿Alguien te dijo no lo hagas, no te vayas porque tan lejos? ¿O todo el mundo bien? Pues de mi familia es muy grande, pero el círculo de mi casa es más reducido. Entonces yo solamente le dije a ellos, y pues ellos me apoyaron en su totalidad, pero mis amigos de la universidad sí, no todos, pero sí no querían que me fuera, porque veían eso muy imposible. Entonces decían como que no, usted está molestando nada más. Y ya cuando pues yo les dije como que no, yo ya no voy a estudiar más porque ya me voy, pues ahí sí se quedaron como que pues deseándome buenas cosas, pero yo siento que yo perdí a esos amigos. Okay. O sea, eran como compañeros de estudio, pero eso me hizo entender que no eran realmente mis amigos. Y por la parte de mi pareja, pues a él sí no lo apoyaron en su totalidad, su familia. Pero sí, eso. Ok, ¿y cómo decidieron ustedes en pareja? O sea, ¿de quién fue la idea? ¿Fue tuya o fue de él? ¿Qué? Venirse para acá. Fue mi idea, pero él ya se había ido a Estados Unidos hace unos meses y él quería más Estados Unidos. Pero yo le dije igualmente como que en Australia uno podía como construir su futuro, estudiar una carrera y ser residente acá. Entonces como que la idea no fue solamente de irse a otro país temporalmente, sino indefinidamente o por muchos años. Entonces pues él me dijo que estaba bien, que entonces pues nos fuéramos para Australia los dos, pero yo fui la de la idea. Bueno, ya sabemos quién manda en la relación.
Hombre, pero bueno, entonces, tú llegaste sola, ¿cómo fue esa transición? ¿Cómo te sentiste esos primeros días, semanas, meses aquí en Australia? Yo cuando me vine estaba muy pequeña, entonces todavía siento que me dio duro cuando vine porque sí, al comienzo lloraba, yo salía y no había nadie en las calles, o sea, me sentía muy sola. Ujú. Y mi prima sí estaba conmigo en la casa, pero solamente como en las noches, como una hora nada más la veía. Entonces como que yo no tenía amigos, no tenía nadie. Entonces era como descubrir otro país sola. Pues ahorita siento que es algo como divertido, pero en su momento sí, sí se siente uno muy solo porque el horario es totalmente diferente. Entonces yo no podía llamar casi a mi familia. Con mi pareja también lo mismo porque él en su momento estaba en Estados Unidos y luego en Colombia, entonces la comunicación se pierde totalmente. Ese factor del horario que tú mencionas es súper importante y súper duro porque es que hay que aclarar que son 13 horas de diferencia. Entonces, cuando nosotros estamos dormidos, allá está empezando el día. Sí, Y a mí a veces, por ejemplo, no sé si te ha pasado, me daba como esa sensación de que yo sentía que me iba a despertar y me iba a encontrar una mala noticia. sí. De que, porque pasó todo un día y uno se levanta como que, ¿qué pasó allá? A mirar el celular, a revisar qué pasó. Ese sentimiento es un poco complicado, sobre todo acostumbrarse los primeros días. Sí, los primeros días pues es súper difícil porque uno se levanta en las mañanas, en la tarde le da sueño por el cambio de horario, pero siento que en una semana ya uno se acostumbra. Pero sí, la comunicación es muy difícil con la familia. Ahorita de pronto ya estoy más acostumbrada como a levantarme un poco más temprano, entonces allá todavía es como tarde, noche. Pero al comienzo sí, sí la comunicación, habían semanas donde yo no llamaba a mi mamá porque ella estaba ocupada, yo estaba ocupada. Entonces sí, sí es algo que afecta mucho. En verdad, yo pienso que uno a veces pierde también esa como conexión con los amigos y eso, porque uno va en el carro de pronto y quiere llamar a alguien, contarle algo a alguien y no puedes porque están durmiendo y ya después se te pasa el día y llegaste tú también de trabajar y ya vas a dormir, a descansar, a comer y ya no lo dijiste en el momento. O sea, pierde uno la inmediatez de la comunicación y de pronto ya después no lo haces. Sí, ya luego se te olvida o ya luego como que ya uno no lo quiere contar con las mismas ganas, como que ya se pierde el interés con muchos amigos, o sea, realmente el círculo social se reduce mucho. Sí, es verdad, pero bueno, ahí uno descubre o sabe quién es el amigo de verdad y quién está pendiente porque el que quiere estar presente siempre va a buscar Sí. la manera y siempre lo va a estar. Pero sí, ese tema de la comunicación es bastante complicado. Pero bueno, luego de ese periodo de adaptación, digamos que lograste asentar las bases acá, viniste a estudiar inglés, ¿cómo te fue con ese objetivo o en ese curso? Bueno, pues yo igualmente, como te dije, había estudiado en Colombia antes, entonces no me vine desde cero, pero el acento es súper, súper diferente cuando uno llega, o sea, uno cree que uno sabe cómo defenderse, pero no es así, porque pues no se entiende nada con los australianos. Eh, pero el curso, no siento que me haya ayudado tanto el curso, sino el estar en Australia, el conseguir trabajo, el preguntar, todo eso como que uno adapta a su oído. Pero el curso como tal, yo siento que yo pude haber escogido un mejor curso si yo realmente quería como aprender inglés. Entonces, al final pues terminé renovando en ese mismo colegio, pero fue por el tema económico. Pero realmente como que si uno quiere aprender inglés es más que todo personal. O sea, en su trabajo, en su casa y practicando todos los días. Pero en el colegio no era tan así porque el libro se acababa y volvíamos a comenzar. Entonces era lo mismo. Claro, claro, entiendo esa parte de que es un poco repetitivo. Todos los cursos de inglés son más o menos lo mismo y se puede volver un poquito cansón, sobre todo si uno tiene una visa larga. Porque tu primera visa, ¿de cuánto tiempo era? De 6 meses. Era 6 meses. ¿Y luego tuviste que renovar por cuánto tiempo? Renové por 1 año y medio más o menos. Entonces duraste bastante 2 años. en el mismo curso. Sí, duré 2 años Se vuelve cansón. 2 años, entonces ya se vuelve como estar en una cárcel que tú tienes que ir todos los días a estudiar, pero no te gusta porque no sientes que estás aprendiendo nada.
No, llega un momento en que ya, exacto, ya te sabes el libro y ya no vas a avanzar Sí. más de ahí, sino en el día a día, en la calle, como tú dices, en los quehaceres cotidianos y la gente con la que te rodees es lo que te va a impulsar y dar ese extra, sobre todo de acostumbrar el oído y las cosas, porque uno en el colegio está rodeado de otra gente que tampoco es que hable mucho inglés. Si estás hablando con latinos, hablas en español y los demás son asiáticos y tal, y no es el acento en sí que vas a usar. Sí, Es bueno no. porque todo es un intercambio cultural interesante, pero el acento australiano, pues obviamente no hay gente australiana en el curso. Sí, ese es el error, que no hay gente australiana estudiando su idioma. O sea, tú aprendes, o sea, es muy reducido lo que tú aprendes en un colegio, porque lo que tú dices, o sea, el libro es acá y vuelve a comenzar. Y a veces hay compañeros asiáticos o latinos que están en un nivel más bajo. Ujú. Por ejemplo, yo llegué de una vez a un nivel intermedio alto en el curso. Sí. Entonces, pues a mí me dijeron que no había nivel más alto. Entonces yo como que acabo de llegar, voy a estudiar por 6 meses, luego renové, pero realmente yo no subí de nivel porque ese era el nivel más alto. Entonces, pues me tocaba a veces estudiar con otros compañeros de niveles más bajos, pero como tal mi aprendizaje no mejoró en el curso. Sí, no en el día a día, claro. Bueno, pero de todas maneras, ahí el curso es necesario por el tema de la visa y te toca ir porque si no puedes tener problemas con migración y todas esas cosas. Eso es importante también que la gente sepa que uno no puede venir acá dizque a hacer un curso de inglés y no hacerlo por mucho que tú sepas inglés. Tienes que cumplir con las horas del curso porque en eso los colegios y el gobierno son bastante delicados. Sí, todos los días igualmente pues había que asistir, y las evaluaciones sobre todo no te las puedes perder porque si no de pronto te reportan, entonces como que sí. Ok, ok. Bueno, pasando a otro tema, en cuanto al ámbito laboral, llegaste acá y ¿cuál fue tu primer trabajo? Mi primer trabajo, así como serio, no casual, fue como en un café Ujú. y me empezaron dando así 40 horas en una semana y yo dije, ¿qué es esto? O sea, y me pagaban en efectivo, pero como yo me vine con 18 años, me pagaban dependiendo de la edad. Entonces se aprovechaban un poco de eso Ajá. y me pagaban como a $20 la hora, cuando el mínimo pues era 24 o 23, pero pagaban menos. Pero en Y, efectivo. pero en efectivo. ¿Y te pasabas el número de horas permitidas? Sí, pero solamente fue como 1 o 2 semanas, Ok. porque el trabajo como tal duró un mes. Porque es importante aclarar que cuando eres estudiante solo puedes trabajar medio tiempo, Sí. 24 horas semanales. Sí, entonces ellos me dejaron una semana como de 40 horas, pero la segunda semana 36, la tercera semana 25. Y así hasta que solamente duró como un mes y medio, pero la última semana ya solamente me dieron 4 horas. Ok. Entonces yo dije como que no, yo con 4 horas no No. pago nada. Entonces pues tuve que salirme de ahí, buscar otro trabajo, pero ahí ya había llegado mi pareja y él consiguió más rápido que yo, o sea, él llegó y consiguió de una vez. Pero en ese, o sea, siempre estuvimos como que yo tengo trabajo, él no tiene, o él consiguió, pero ahora yo no tengo. Entonces, esos son como los primeros 6 meses de adaptación. Luego de ese trabajo, estuve como algunos meses como en puros turnos casuales. Ujú. Sí, como que un turno en el estadio, un turno en las carreras de los caballos y así. Pero ya otro trabajo así fijo fue el de la barbería. Ujú. Quedaba como a 1 hora y media en bus, en tren y en bus, o sea, tenía que usar ese trayecto. Pero, pero ellos sí, con ellos sí duré un año, más o menos un año. Y era la recepcionista de la barbería. Ahí aprendí un montón de inglés porque nadie habla español. Muy bueno. Entonces eso me ayudó mucho. Aparte ellos, o sea, no solamente me enseñaron como lo que hacía una recepcionista en Australia, sino también a hacer cortes, a depilar. Entonces también como que tuve un poquito de aprendizaje de barbería. Ah, bueno, 2 por 1. Trabajabas y Sí. aprendías. Sí, era algo divertido, la verdad, no. O sea, si a mí ese trabajo me lo proponen otra vez, pero de pronto con un mejor pago, porque también se aprovechaban de mi edad, de pronto ahorita con un mejor pago, pues yo volvería, porque era muy divertido, o sea, yo me lo disfrutaba. Ok.
Pero entonces no seguiste ahí por la distancia. No seguí ahí por la distancia porque en ese tiempo vivía más hacia el norte y el trabajo era muy en el sur, entonces me demoraba 1 hora y media. Igualmente en el carro era 1 hora, entonces era demasiado lejos. Y también por el tema económico, o sea, pagaban menos del mínimo. Ok. Ahora que mencionas el carro, ¿cómo te fue aquí con el cambio de lado del timón y eso? Pues a mí me fue bien porque yo me vine a Australia en septiembre, yo llegué a Australia en septiembre del 2023, pero yo la licencia la saqué en junio, entonces yo solamente había manejado para sacar el pase, nunca para, o sea, así mucho una vez manejé en Colombia así como el carro familiar o algo así, pero nunca me dio duro ese cambio de derecha a izquierda. Ah, o sea, tú aprendiste aquí, O sea, yo aprendí aquí en Australia, sí. Más bien te da duro si te devuelves a manejar un Sí, carro allá. yo siento que no sería capaz de volver a manejar en Colombia. Yo hace poquito fui y me dio duro los primeros 2, 3 días, me sentía súper raro manejando del otro lado. O sea, igualito cuando llegué aquí también. Pero después de 2 años, cuando uno regresa, es como que el cerebro genera automatismos que tú sientes que te vas a ir para otro lado. O sientes que el carro te viene del lado que no te tiene que venir, o miras para el lado que no es. Sí, después de 2 años sí se siente, la verdad. En mi experiencia ya me sentía muy acostumbrado a manejar por la izquierda. Pero bueno, obviamente uno ha manejado muchos años por la derecha y es rapidito. En tu caso es diferente porque tú aprendiste, como quien dice, tu práctica está del lado izquierdo. Sí, yo aprendí todo acá. Te costaría un poquito más ese periodo de adaptación. Yo después de 3 días ya estaba manejando normal. Pero Es sí. que yo siento que yo en Colombia como que estudié, hice lo que uno debe hacer, como hacerse sus exámenes y todo, pero en Australia fue donde crecí. O sea, yo me vine siendo una niña y siento que aquí es donde ya soy una adulta, como que yo sí me vine un poco como impulsada, pero a la vez era algo que yo quería. Yo estaba segura que yo quería, pero aquí es donde como que me he estabilizado y he visto cómo he cambiado yo a través del tiempo, cómo me he vuelto más madura. Y eso es algo que yo digo, si yo hubiera seguido en Colombia, yo seguiría siendo una niña muy inmadura, que de pronto necesita a su familia todo el tiempo. Y pues aquí siento que ya soy muy independiente. Claro, muy independiente porque aquí cada quien anda en lo suyo y todo el mundo sale a trabajar y todo el mundo tiene que resolver en muchos aspectos y eso te da esta experiencia también, la madurez y la independencia. Y bueno, volviendo al tema amoroso, entonces te viniste con tu pareja, llegó a los 2 meses y ¿cómo te sentiste con él, viviendo con él? Porque creo que allá no vivías con él. Sí, entonces llegamos a vivir juntos, pero al comienzo sí fue complicado porque obviamente no estábamos estabilizados. O sea, yo acababa de conseguir ese trabajo del café, pero me iban bajando las horas. Entonces, aparte nosotros no nos vinimos con tantos ahorros. O sea, la agencia te recomienda una cantidad, pero nosotros nos vinimos como con $1000 y ya. O sea, dijimos como que aquí tenemos que crecer o crecemos. Entonces, si de pronto las cosas salían mal, no tenía para comprar un pasaje ni nada. O sea, era todo como arriesgarnos a que esto va a salir bien. Y pues allá cuando empezamos a vivir juntos, siento que no nos enfocamos como en pelear y eso, sino más bien como en conseguir trabajo. Entonces él consiguió trabajo súper rápido con el vecino. Entonces de una vez, pues digamos, él empezó como a ayudar económicamente. Y lo que te digo, o sea, al comienzo, si él iba a trabajar y yo de pronto no tenía trabajo, yo me encargaba de todo lo de la casa. Pero si yo conseguía trabajo y él estaba libre en la casa, él se encargaba de todo. Entonces siempre fue como que nos dividíamos todas las tareas 50-50, o el que estuviera en la casa se encargaba de todo, pero porque sabía que el otro no estaba como en fiestas ni nada, sino trabajando. Entonces como que siento que fue bien, sí. Ok, hubo una buena sinergia, eso es importante porque ninguno recargó al otro y todo el tiempo se apoyaron. Eso es bastante importante. O sea, pero cuando él llega, ¿van a vivir a dónde? ¿Ahí donde estaban con tu prima o se van para otro lugar? Nos fuimos para el otro lado con una señora
que me escribe a mí por Facebook y yo escribí así como que, hola, necesito una habitación ya porque mi pareja llega, y donde mi prima yo no podía estar porque ya la casa tenía muchas parejas, entonces como que la idea no era otra pareja más, y yo tampoco quería vivir como, o sea, yo no quería mezclar ese tema de pareja y familia en la misma casa, porque luego, no sé, sentía que de pronto se iban a regar chismes hacia Colombia y no quería nada de eso. Entonces como que mejor nos fuimos aparte. La señora me ofreció una buena habitación por un precio bien. Entonces como que nos fuimos y llegamos allá y vivimos en un garaje, pero era con su cama, con su microondas, o sea, era como un aparta estudio. Adaptado. ¿Cuánto costaba? Entonces, Para que la gente sepa cuánto cuesta un arriendo de una habitación acá. Costaba 350. $350. $350 A la semana. A la semana. Ok. Y la señora era muy buena con nosotros porque ahí nos incluía todo, o sea, servicios, si tú necesitabas papel higiénico, o sea, jabón de loza, todo. Y se encariñó con nosotros, entonces ya no se volvió como pagarle a alguien y ya, sino que a veces los lunes hacíamos lunes de cenar todos juntos y ver una película. Y pues duramos viviendo allá como 1 año y medio más o menos. Entonces compartimos con ella cumpleaños, navidades, nos daba muchos detalles. La señora todavía sigue en nuestra vida. Qué bueno. Entonces como que... ¿De dónde es la señora? Ella es de Perú. Okay. Pero es ciudadana, entonces tiene como 20 años acá. Y ya, entonces ella nos ayudaba mucho económicamente. Cuando nos casamos nos dio también como bastante dinero en efectivo. Nos ayudó a todo lo de la boda sin pedírselo, como a la organización. Ella puso como mesas, decoración, cosas que nosotros como que queríamos algo sencillo y ella no a lo grande. Entonces siempre como que nos inculcó de que no debíamos conformarnos solamente con lo básico, sino que podíamos muchas más cosas. Ajá, pero cuéntanos un poquito más, ahora que mencionas ese matrimonio, ¿cómo fue ese paso? Bueno, ese paso nosotros lo queremos igualmente hacer en Colombia, pero en unos años. Ajá. Pero aquí fue algo más sencillo porque era como un matrimonio por el lado civil, porque también lo necesitábamos para la visa, para hacer una visa de pareja, porque éramos muy jóvenes. ¿Esa fue cuando la primera renovación? No, esa fue la segunda renovación. Ok. Entonces fue para la tercera visa. Entonces, ya llevas tres visas. Ya llevo 3 visas. Fue para estudiar ingeniería civil. Okay. Entonces ahí unimos las visas y necesitábamos pruebas de la relación, entonces nos ayudó mucho el certificado de matrimonio. Okay. Y no solamente lo hicimos por la visa, sino porque también fue como una promesa, ya veníamos antes desde Colombia juntos y en Colombia siento que éramos como novios. ¿Cuánto tiempo duraron de relación en Colombia antes de venirse a vivir a Australia? Teníamos como un mes. ¿Un mes? Teníamos como no. Teníamos como unos 4 meses. Ah, ok. Unos 4 meses, pero yo lo conocía a él como desde hace 1 año y medio atrás. Ah, bueno, se conocían hace rato. Y nos gustábamos antes. Okay, entonces como que siempre queríamos estar juntos. Pero primero estuvimos conociéndonos y así, y ya luego lo oficializamos cuando ya sabíamos que íbamos a venirnos a Australia. Okay. Porque yo no quería oficializar nada si íbamos a vivir en Colombia. Entonces nosotros dijimos, bueno, si nos vamos a vivir... Porque yo no me quería quedar en Colombia. Ah, ya. Sí. Claro, si tú te ibas, ¿para qué? Si tú sentías que te ibas a ir, si te ibas sin él, en caso, ¿para qué? Sí, entonces yo le dije como que yo quiero ser tu pareja si nos vamos del país. Ok. Entonces él dijo, bueno, listo, entonces yo me voy. Y entonces empezamos a hacer el trámite para irnos a Australia. Ok. Y para casarnos, no solamente fue por lo de la visa, sino pues también porque ya sabíamos hace 2 años y medio o 3 que pues ya queremos estar juntos. Entonces fue también como una promesa para estar juntos y seguir en Australia los dos.
Entonces, listo, viven ahí. Me dices que luego ya se fueron de ahí, donde la señora, de Perú. Sí, entonces luego nos fuimos de ahí porque queríamos ya nuestro lease, ¿cómo se dice? Un contrato de arriendo independiente o sea, de toda la casa y no una habitación. Sí, y no una habitación. Y ser los dueños de un lease te hace como que elegir qué habitación tú quieres, cuánto quieres pagar, ¿Con quién quieres vivir? con quién quieres vivir, te hace tener como El mando. el mando. Entonces queríamos eso y por eso duramos 1 año y medio ahí, porque no nos íbamos a ir hasta que consiguiéramos algo bueno. Entonces mi prima, la que me recibió en la misma casa, me transfirió ese contrato, porque ella luego compró una perrita, entonces la perrita no podía correr mucho porque en la casa no hay un patio tan grande para una perrita. Entonces ella ya vivió ahí como más de 3 años, entonces ella ya quería un espacio diferente y más pequeño. Entonces ella consiguió su lease, su contrato y me transfirió ese a mí. Entonces ya cuando yo sabía que me lo iba a transferir, yo dije, bueno, mudémonos. Fue algo muy duro porque nosotros no nos queríamos ir de donde la señora, pero sabíamos que era para algo mejor, porque obviamente la renta baja muchísimo. Estamos hablando de que la renta puede bajar como a $120 por semana. Bueno, sube, pero baja si arriendan los cuartos. Sí, sí. O sea, exacto. Porque estamos con el contrato de una casa de 3 habitaciones. Y te ayudas arrendando el resto de las habitaciones. Sí. Entonces así sí, pero en cualquier momento que digamos estemos mejor económicamente, pues uno puede decir, no, íbamos los dos solos, Claro. con 3 habitaciones. Entonces fue algo muy chévere y también fue un espacio muy diferente, porque con la señora ya teníamos 1 año y medio, entonces también tú aprendes de lo bueno y también de lo malo. Entonces a nosotros nos gustó mucho vivir allá, pero ya era hora de soltar. O sea, yo siento que yo me canso de las cosas como muy rápido. En cambio, mi pareja es como que se encariña mucho con la gente. Entonces él no se quería ir por nada del mundo y hubieron peleas porque él no se quería ir. Pero ya luego en ese punto, pues siento que él me agradece por salir de ahí y por tener nuestro espacio ahora. Claro, claro. Y de todas maneras, digamos, de pronto, tal vez no es que tú te canses y tal vez no es que él quiera esa continuidad, sino que también es que uno quiere más y obviamente seguir evolucionando, y tú de pronto sentiste que ya cumpliste esa etapa y él también de pronto tenía el miedo al cambio, no saber qué se iba a enfrentar. Además, en el papel tú dices, sí, es más fácil, yo cojo la casa y arriendo los 2 cuartos, pero si no consigues rápido arrendar o la arriendas a alguien que te caiga mal o te la lleves mal, es un tema también. De pronto ya allá tenían una cierta estabilidad que te daba una tranquilidad y uno está lejos. No es como que es fácil solucionar algo porque tú no tienes a nadie que te ayude, ¿no? Como decías tú hace un rato, no, cuando se vinieron era a darla toda porque no tenías la plata para devolverte. Y qué decepción gastarte tú esa inversión de 25 millones de pesos para decir no me gustó al mes y devolverte es difícil. Entonces, bueno, gracias a ustedes le ha ido bien. ¿Cuánto cuesta el arriendo de una casa de 3 cuartos promedio aquí en Australia? Pues a nosotros nos cuesta $750 por semana. Por semana. Pero ahorita en junio sube $60, o sea, costaría... 810. No, mentiras. Sube $15 por semana. Poquito. Poquito. Como 765. Ok, no es tanto, Sí, está bien. Exacto. Y claro, entonces tú arriendas los 2 cuartos y de ahí te ayudas a pagar la renta, entonces es digamos que más tranquilo. Lo que pasa es que no es fácil conseguir un lease, menos a su edad, entonces ustedes tuvieron esa ventaja que no podían dejar perder porque era más fácil esa transferencia de tu prima a ustedes que de pronto tú salir a buscarlo al mercado, porque hay mucha gente buscando y no le favorece el tema de que son estudiantes y además la edad. No es lo mismo tú ser una persona residente o mayor aquí en Australia que ser un estudiante que de pronto no vas a tener la permanencia o la duración como si tiene tu prima de 3 años en la misma casa. Eso lo ven tanto las compañías como los particulares al momento de arrendar. Entonces sí fue muy bueno que ustedes consiguieran
la oportunidad de tener esa casa, que es muy bonita, yo la conozco. Sí, a nosotros nos gusta mucho la casa porque es muy grande y lo bueno es lo que tú dices, o sea, uno la puede subarrendar para que la renta de nosotros baje y en cualquier momento pues sí, eso es lo feo, que de pronto tú no sabes qué persona te vayas a encontrar. Pues afortunadamente nosotros las personas que tenemos en la casa han durado bastante tiempo, yo creo que por ahí ya 6 meses. ¿Son los mismos desde el principio o ustedes tuvieron otra gente antes? Pues desde que tenemos el contrato son los mismos, Ok, pero ellos ya venían antes rentándole a mi prima. ok. Entonces tenemos las mismas personas hace unos 6 meses. Entonces por ese lado bien porque pues ya tú conoces las mañas, pero como que también como que ya siendo dueña del Liz, ya tú les dices como que oye, si esto no me gusta, lo tienes que cambiar. Y o si no, pues se buscan nuevas personas, pero pues sí, a veces es como mejor lo conocido. Claro, y es que eso es lo importante, ¿no? Que siendo tú el dueño del contrato de arriendo, tú pones las condiciones. No es como cuando llegaste que te tocaba a ti llegar a rentar solo el cuarto y tú ahí te tienes que acomodar o atener a las condiciones pues, del dueño de la casa o en este caso del dueño del arriendo de la casa. Entonces, sí, yo me imagino, eso de compartir apartamento o casa no es fácil. No es fácil y más que todo, de pronto cuando hay gente de otros países. Pues sí he escuchado historias de gente que me ha dicho que no voy a mencionar ningún país para no quemarlo, pero hay ciertas culturas que chocan con la nuestra o nosotros con ellos, porque nada más decir que nosotros no, porque nosotros somos a veces, depende de dónde seamos, de pronto bulleros, confianzudos, o sea, así lo puede sentir una persona de otro país. Entonces nosotros también tenemos nuestros temas y nuestros pros y contras. Siento que es importante que de pronto en el caso de ustedes se han rodeado de gente colombiana y antes vivieron con latinos, de pronto es más fácil. Sí, es más fácil así. Nosotros nunca nos hemos atrevido a vivir con asiáticos o personas australianas. Siempre ha sido con colombianos. Donde la señora vivimos con ella que era de Perú, con los hijos australianos, y con una chilena. Ok. Con la chilena nos fue bastante bien, nos volvimos muy amigos, pero eso también depende mucho de la edad, porque digamos los niños eran australianos, pero sí se siente la diferencia de cultura. Fíjate que nosotros solo vivimos con un australiano antes de vivir acá solos y nos fue bien, tal vez porque él había tenido una novia colombiana. Es más, él nos escogió porque éramos colombianos. Tenía varias personas, tenía unos alemanes, tenía varias personas en espera y él dijo, me voy con los colombianos porque ya nos conocía. Entonces, en ese caso no nos fue mal o no nos jugó en contra la nacionalidad, sino que nos sumó. Contrario a lo que alguien podría pensar. Pero él tenía buenas referencias, vivió en Medellín como 2 meses, tuvo una novia por allá, conoció Latinoamérica y se quedó con nosotros por ser precisamente colombianos. Entonces, a veces también juega a favor, porque él sabe que la gente es limpia, ordenada. Entonces, en ese sentido, nos fue bien. Fue la única experiencia que tuvimos así y para que nunca tuvimos ningún inconveniente con el australiano. De hecho, todavía a veces estamos en contacto con él, no mucho, pero sí. Porque tú sabes que la gente aquí es un poco más fría, solitaria, pero bueno, por lo menos tuvimos una buena experiencia. Simplemente nos mudamos por lo mismo que tú, se nos presentó la oportunidad de tener un lugar independiente para nosotros solos y la tomamos porque no es muy fácil conseguir acá. A nosotros el contrato de la casa, nosotros lo tratamos de renovar unos meses atrás, pero la señora como que estaba un poco desconfiada por la edad, porque la edad nos ha jugado mucho en contra, porque obviamente yo tengo 21 y mi pareja tiene 22, entonces siempre es como que piensan en 21 y 22, pero hay alguien australiano que de pronto no tiene trabajo o sigue siendo una persona inmadura, o sea, nosotros podemos pagar nuestras cosas a nuestra edad y todo, entonces como que no nos querían renovar el contrato y el tiempo fue pasando y pasando y pasando hasta que ya el contrato de mi prima
le faltaba una semana. Entonces ya en una semana tocaba vaciar la casa. Entonces ahí la gente dijo como que bueno, está bien, se los vamos a dar. Pero fue por esa transferencia de contrato, porque coger un contrato por primera vez, así como nosotros siendo estudiantes, colombianos, a los 18 años, pues a los 21, no es tan fácil porque lo que tú dices, o sea, hay muchas personas buscando y hay australianos obviamente con una capacidad económica más alta y aparte pues también te piden muchos papeles, te piden tú en qué trabajas y tienes que mostrar tus payslips, tus facturas, unas varias, o sea, varias, entonces digamos, yo trabajo casual, yo no tenía payslips, entonces ese lado se me dificultó, entonces mostramos las de mi pareja, pero, o sea, aparte de eso debes demostrar extractos bancarios, que tú tengas cierto dinero, debes dar un bono de lo que vale la casa, los 750, pero por un mes de bono, y 750 por 4 de un mes de renta. Entonces siempre es bastante alta la cantidad que tú debes dar para un contrato de una casa. Es bastante alta y además de eso es bastante estricto. Aquí el tema no es como en Colombia que de pronto uno arrienda un apartamento, la gente dura ahí un año, al final te lo devuelven y muchas cosas deterioradas o dañadas. Aquí la gente tiende siempre a tener unas revisiones periódicas bastante estrictas y que si tú no cumples las cosas te sacan y es difícil conseguir y además toman la plata de esa fianza o bono que tú mencionabas para reparar las cosas. Son bastante delicados con ese tema. He tenido varias personas que me han contado que cuando les han entregado un lease, un arriendo, al principio les revisan cada un mes, después 2 meses, después 3 meses, después 6 meses, pero sí van y revisan minuciosamente, o sea, no es como que tú vas a hacer un aseo normal el día que vengan y ya, o sea, tienes que de verdad esmerarte en tener todo perfecto. Pues a nosotros nos hacen las revisiones cada 3 meses, desde que mi prima tenía el contrato y ahorita también, o sea, las condiciones quedaron igual. Entonces eso fue una ventaja porque como que nos dieron esa confianza y afortunadamente en esa casa no son tan estrictos con las inspecciones. Entonces ellos te envían una lista de que van a revisar y tú ya sabes qué debes limpiar. Pero siempre nos ha ido bien, nunca se han quejado de nada. Y si se quejan de algo, pues te dicen como que de pronto ellos lo reparan o si no nosotros. Pero lo que mi prima me decía es que era mejor que uno mismo lo reparara para evitar dolores de cabeza con ellos y que al tema de renovar fuera más fácil. Entonces lo que hacemos es que cada vez que de pronto algo se daña, algo se ensucia, o sea, nos encargamos nosotros y tratamos como de no pedirle nada a la agencia. Entonces, ¿estás muy contenta acá? Estoy contenta, sí, esto nos ha ido bien. Ya luego conseguí otro trabajo donde me pagaban más, como a 36, entonces el cambio fue bastante. Y mi pareja consiguió también un contrato en su trabajo, entonces como que tener trabajo te estabiliza muchísimo y la casa. Aparte de eso, lo que te dije, o sea, llegamos con $1,000 y era, o sea, $1,000 se van en una semana, en 2 semanas de renta con mercado. Claro. Ya, entonces, luego más adelante pudimos comprar un carro y ahorita ya tenemos 3. Ya tienen 3 ya carros. tenemos 3, pero al comienzo nos pasó de que compramos uno y nos accidentamos a las 2 semanas de haberlo comprado. Ándale. Entonces no... ¿Culpa de quién? No se sabe, pues de nosotros yo creo, pero fue algo muy raro porque ese día estaba lloviendo, era como octubre, entonces no era como primavera, verano, pero estaba lloviendo ese día y era una curva, entonces íbamos en el carro los dos al trabajo y de repente el carro giró en U. Entonces perdimos el control y nos estrellamos contra un árbol, pero nosotros sentimos que alguien nos empujó, pero no había nadie en la carretera. Entonces fue como una situación un poco extraña, no sé si del más allá o algo así. Sobrenatural. Sobrenatural, porque
ningún árbol se cayó, el árbol quedó, entre comillas, bien, se le quitó como una capa, pero era un árbol bastante grueso. ¿Y el carro qué le pasó? Y el carro, en la parte donde mi pareja iba manejando, esto sí se dañó, como que se hundieron las dos puertas y sobre todo la mitad de donde están las puertas conectadas. El marco. Entonces ese daño sí, el seguro dijo que mejor era pérdida total y nos daban el dinero y ya. Pero sí fue un poco duro porque era nuestro primer carro juntos, era el primer carro de Australia, era un carro bueno y pues nos había salido hasta barato. ¿Pero le devolvieron todo el dinero? No, porque el seguro se acaba de comprar. Okay. Entonces el seguro no tenía ni un mes y ya nosotros hicimos el reclamo porque no teníamos mucho dinero. Entonces era como que o perder el carro o pues intentar a ver cuánto nos devolvían. Y el carro había costado como $3,600 y nos devolvieron como $2,000 porque descontaron las pólizas de un año en total. Entonces pues eso fue lo que pasó con ese carro. Todavía no sabemos qué pasó porque no era una curva muy tipo en L, sino una curva normal. Pero ahora cada vez que pasamos por esa curva manejamos súper lento. Pero... No, yo no pasaría más. Sí, o sea, de hecho también por eso dejamos de vivir hacia el norte, porque la curva está hacia el norte. Ok. Entonces, tratamos de no pasar por allá, obviamente. La evitan. Sí, la evitamos total. Y ese día también pasaron muchos accidentes, entonces fue muy raro porque nos pasó a nosotros, le pasó a una moto y luego a un carro. O sea, pero nadie se tocaba con nadie, entonces no se sabía qué pasaba ahí en esa curva. De pronto había algo derramado en el piso, tal vez, o algo. Quizás. Ok. Entonces ahora te sientes más estable. Ya que no estás estudiando inglés, ¿cómo te has sentido estudiando ya una carrera como tal en inglés, enfrentarte a eso de ir a la universidad, estudiar, me imagino, ya con gente australiana? ¿Cómo te ha parecido eso? Bueno, con eso un poco diferente, porque se ve como la inversión de tu dinero. Entonces los salones son, o sea, tú a veces tienes una mesa gigante para ti solo, los salones son por ahí de 12 estudiantes como máximo. Me dijiste que estabas estudiando ingeniería. Ingeniería civil y estructural. Ajá, ¿cuánto cuesta? Cuesta como $8,000 el semestre. El semestre. El semestre. Y a veces se hacen un cargo extra de materiales y así. Y los estudiantes son de diferentes nacionalidades. ¿Cuánto demora esa carrera? Esa carrera se demora 2 años. 2 años. ¿Y es una ingeniería como tal? Sí. Y bueno, los estudiantes son de diferentes nacionalidades, pero los australianos tienen la ventaja de que no tienen que asistir, entonces los australianos solo envían como que sus evaluaciones y ya. En cambio, obviamente nosotros sí tenemos que asistir, hacer todas las evaluaciones. Yo siento que es un poco estricto porque tú debes sacar 100 o pierdes. Entonces, si algo te quedan 90, debes volverlo a hacer. Y solamente tienes 2 intentos, porque si no ya pierdes la materia. Ok. Es duro, sí. Es duro. ¿Y en inglés? Y en inglés. No, pero el idioma siento que me ha ido bien. Los profesores, algunos son australianos, pero algunos sí son de otras nacionalidades y aún así se les entiende todo súper bien. ¿Te has sentido bien? ¿Estás contenta también en la universidad? Sí, estoy feliz. Siento que sí he aprendido y siento que mi dinero sí se ve reflejado de pronto en los laboratorios, en las instalaciones del lugar y todo. ¿Alguna vez has sentido que te querías regresar a Colombia? Así sea al principio o en algún momento. ¿Regresar a vivir? No, yo creo que no. Nunca. No, nunca. Nunca, solamente de visita. Pero nunca así a vivir otra vez. ¿Y ya estás planeando la visita? Estoy planeando la visita, pero es sorpresa. Ah, ¿vas a ir de sorpresa? Sí, entonces... Ok. Todavía no he comprado los tiquetes, pero... ¿Este año vas a ir? Más o menos quiero ir este año. Este año en algún momento del 2026. En algún momento. ¿Qué extrañas de Colombia? Extraño mucho mi familia, extraño mucho la comida. La comida aquí no se compara con la de allá. Total. Pero a la vez siento que como dejé de comer esas cosas, he comido mejor acá. Entonces a la vez eso es como bueno. Pero extraño mucho como también los paisajes,
allá en Bucaramanga, tú cogías un domingo para una tarde y te ibas por allá como, bueno, a la Mesa de los Santos, que es como en unas montañas, Sí. en unos restaurantes y así. Entonces siento que extraño mucho eso de que tú puedes como ir en ese plan y encontrarlo muy fácil y hay demasiados restaurantes ricos que te van a gustar. En cambio aquí yo siento que cada vez que uno sale a comer uno es como que, ¿y será que sí me va a gustar? ¿Será que sí vale la pena este restaurante o voy a salir con hambre? ¿Voy a salir, no sé, como sin ganas otra vez de volver a este restaurante? Sí. Entonces eso extraño mucho, la comida, mi familia y como los paisajes, y me hubiera gustado también conocer más porque yo realmente no conozco Colombia tanto. Es que tú te viniste de 18 añitos. Sí. ¿A dónde habías ido en Colombia? Solamente había ido a Antioquia, pero no a Medellín, sino Ok. como a la Hacienda Nápoles, Ujú. a Santa Marta, Cartagena, por la parte del mar y eso. Ujú. Una vez fui como que al Tolima, Ok. pero el resto no salí más. No, pero alcanzaste a conocer, para tener 18 años y alcanzaste a conocer. Creo que un poquito como en la parte norte de Santander, Ok. pero no como de pronto el eje cafetero. O sea, sí siento que me hubiera gustado conocer más, pero pues también estaba muy pequeña. ¿Y aquí en Australia ya qué ciudades o qué lugares has podido conocer? Aquí he conocido Melbourne, que nos encantó mucho. O sea, es como estar en Australia, pero que tú realmente lo sientes. Yo siento que en Perth pues, es una ciudad más calmada, entonces fue como más fácil adaptarse. Pero en Melbourne la gente, o sea, hay demasiada gente, hay demasiada cosa, o sea, hay demasiado como primer mundo. Sí. También he conocido acá en Perth como hacia el sur, como Margaret River y creo que Bunbury, Ok. como esa parte del sur. Pero sí, obviamente todavía me falta conocer mucho. Australia es muy grande. Ahorita en un mes vamos a ir a Sydney. Y si te gustó Melbourne, bueno, en mi opinión, si te gustó Melbourne, Sydney a mí me gustó mucho más que Melbourne. O sea, Melbourne es chévere, pero Melbourne siento que está como apretadito, o sea, Sí. está como que todo junto ahí. Y bueno, o sea, todo lo que es el centro, ¿no? De la city. Pero Sydney me gustó mucho más. También lo conocí más porque en Sydney corrí la maratón, entonces la recorrí casi que, mejor dicho, le di la vuelta, no entera porque es muy grande, pero conocí bastantes cosas y a pie, o sea, ver las cosas con más detenimiento. Cuando vas corriendo y no en un carro, vas mirando más cosas y aparte de las cosas que hice, tienen varios zoológicos, fui a uno y las playas también son muy bonitas. Me gustó más Sydney que Melbourne, pero Melbourne también es muy chévere. Sí, nosotros vamos a ir a Sydney entonces el otro mes, vamos a ver cómo nos va. Y nada, por ahora eso es lo que he conocido de Australia, pero es inmenso, entonces todavía nos falta conocer mucho. También es bueno, estando acá, aprovechar para ir a otros países cercanos. ¿No han ido a Bali? No, no hemos Todo el salido mundo, a es el Australia primer, es el primer todavía. viaje Sí. de todo el mundo, Bali, que está muy cerquitica de Perth, pero también es bueno aprovechar esa oportunidad que tenemos nosotros de estar por este lado cerca de Asia y conocer esos destinos también. Igualmente cuando vayas para Colombia también puedes aprovechar a hacer una escala de pronto en algún país, ese viaje es largo y mucha gente también aprovecha de ida o de venida en detenerse, así sea 1 o 2 días, y conocer algo. También puede ser. Sí, esa es la idea también. Bueno, entonces yo creo que por hoy lo dejamos aquí y más adelante espero que tengamos la actualización. Bueno, A ver cuántos carros tienes ya tienes 3. a ver cuántos países y ciudades de Australia ya conozco A ver a dónde más has ido y qué más has aprendido. también. A ver si de pronto ya me gradué. Seguro que sí. Ya. Bueno, muchas gracias por estar acá. Esperamos que te hayas sentido bien y gracias por tu tiempo nuevamente. Bueno, de nada. Hasta la próxima.